Bueno, indudablemente que ahí está pasando algo. Generalmente este tipo de casos creo yo que debe ser la primera vez que puede verse públicamente una situación de tal magnitud. Como decía el honorable Mateo, yo igualmente asumo que esa carta es fidedigna, pero sobre todo viniendo en términos muy particulares en la segunda página de la carta, ella establece de manera precisa el derecho que tiene no solo a disentir, sino, dice ella, a mantener un criterio en contraposición con el resto de la Cámara. Evidentemente que está haciendo, si vemos el pretérito de las actuaciones trascendentes que se han tomado allí, ella ha tenido votos disidentes en importantes decisiones. Pues el liderazgo del presidente de la Suprema tiene que imponerse, porque en una Cámara, en una de cualquiera de las cámaras en la que se divide el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, tiene que haber no solo tolerancia, como ella lo advierte en su documento, sino que el fundamento natural de la composición de una Cámara es que podamos tener criterios diferentes. Ese es el sustento de que sea un tribunal amplio, colegiado, por eso incluso tiene tantos miembros. Otrora había menos, se tenía 11, hoy ya tiene 17, creo que son, ¿verdad? Entonces, lo que se está buscando cada vez más es generar una decisión que sea lo más plural, lo más inclusiva, que tenga de por sí el vector judicial de por medio. Ella es una jueza de carrera, como los jueces son menos conocidos y a veces quien tiene una función pública, primero como el caso de Fran Soto, que fue Ministerio Público y altamente conocido, a los que no la conocen, es una jueza de carrera, una mujer muy seria, tiene un compromiso ciudadano probado, que es la primera vez que vierte algún tipo de situación privada ya llevada a lo público. Por eso usted ve que hemos dicho, y he repetido, particularmente yo que vivo del derecho, que es extraño lo que se puede ver a partir de ahí, porque ambos son dos personas, hasta el día de hoy, dos personas prudentes, dos personas decentes, independientemente de que Fran Soto haya sido Ministerio Público. El hecho de no implica que, el hecho de haber servido al país a través de ser Ministerio Público no lo coloca en una acera distinta que la magistrada Germán. Ambos han tenido un comportamiento honorable. ¿Qué está pasando allí? Yo creo que hay una debilidad, es lo que yo más puedo percibir, en el liderazgo de quien está dirigiendo la Suprema Corte de Justicia, sobre todo el Pleno, porque al final a quien le urge llevar la congelación de liderazgo allí dentro es al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fíjate, hay un detalle que quiero resaltar en la comunicación, porque no es normal que el que preside se queje de alguien que forma parte del organismo, sino que lo contrario, normalmente un miembro se queja del presidente. Fíjese que ella es juez presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Y el señor Fran Soto es juez de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. De manera tal que en esa sala donde él participa, él es miembro donde ella preside. Entonces, no entiendo, o llama la atención que lo que ella recibe de presión sea de un miembro de la sala hacia el presidente, cuando normalmente ocurre lo contrario. Es que un presidente generalmente llama la atención o presiona a un miembro para que actúe en una determinada circunstancia. Entonces, ese es un tema, esa es una situación un poco atípica, en la que es un miembro el que presiona al presidente. Eso evidencia que hay un funcionamiento prudente del cuerpo colegiado, porque el presidente de un cuerpo colegiado es uno entre los iguales, o sea, claro. Eso no significa que tenga una permanencia, solamente dirige los debates, modera los debates, claro. O sea, en ese caso habla muy bien de ella, claro. Si ella tiene que quejarse de sus iguales, claro, lo que ella controla. Es un dato que revela, pero sí, por eso lo explicaba en el inicio, en el introito del debate, es que es una Cámara de la cual ella es no solo la titular, sino que es la juez de mayor nivel de experiencia, de mayor nivel de revestimiento en esa toga, doña Miriam Germán Brito, cuando se habla de ella. Todo lo que hemos sido abogados de ejercicio, evidentemente que tenemos un comportamiento con mucho más prudencia, no solo por su edad, sino por todo el dilatado ejercicio honorable que ha tenido en la justicia. El caso de Fran Soto tiene evidentemente un sentido de liderazgo él, porque recuerden que en esa última composición de la Suprema Corte de Justicia hubo 5 nuevos miembros que vienen
del Ministerio Público, de los cuales Fran Soto era la figura de mayor nivel de liderazgo, y en esa Cámara hay otros miembros hoy de la Suprema Corte de Justicia que vienen de ser Ministerio Público. Entonces, evidentemente que él tiene una relación primaria con muchos de ellos que no la tiene la magistrada. Y el caso particular del proceso que a ellos le ha tocado, sumamente controvertido, sobre todo en los medios de comunicación, que es el expediente del ingeniero Félix Bautista, evidentemente que está presentando ahí situaciones que riñen entre el liderazgo institucional que reviste ser presidente de una Cámara y el liderazgo en los hechos que tiene por ser él una figura que viene del Ministerio Público en esta segunda ola de transformación, de la recomposición que tuvo la Suprema Corte de Justicia, y sobre todo que tiene a un presidente de la Suprema que no es un juez de carrera, que es un abogado de altísimo ejercicio, un abogado honorable también, pero un hombre que no tiene esa ligazón con los jueces de judicatura. Mariano Germán, de hecho, fue procurador, fue consultor jurídico y es una persona de mucho más corriente de relación primaria con esos 5 jueces, con los jueces titulares, los que han permanecido, como también los que fueron ascendidos, como el caso de Modesto Martínez. Es decir, ahí se está verificando una crisis de liderazgo, a mi humilde modo de ver, partiendo de mi formación como abogado de día a día. Bueno, yo quisiera señalar que no es una crisis de liderazgo, no es un tema personal entre 2 jueces, es un tema de la institucionalidad de la Suprema Corte de Justicia. De lo que se está hablando es de un tema de que no se permite disentir, de que no se le permite a ella, con todos esos atributos que ella tiene, porque se le conoce, por lo que ha sido su trayectoria como jueza, que no se le permite disentir. Y fruto de disentir, de tener posiciones distintas al resto, es que ella señala que está teniendo esa presión de parte del juez que ella indica en la comunicación, el juez Fran Soto. Pero además es importante no ver esto de manera personal, porque ella le manda copia al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia y a los otros integrantes de la Corte, lo que quiere decir que si la carta es válida, ella lo que está tratando es de colocar en la agenda del país la situación sumamente grave de falta de institucionalidad, de falta de confianza que hay hoy día en la Suprema Corte de Justicia. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que valorar hoy día. Por eso es que se requieren profundas reformas como la que ha planteado, por ejemplo, impunidad cero, en el sentido de que hay que generar cambios en la justicia en el país. Pero el tema no sería que ella no se le permite disentir, porque de que ha disentido en prácticamente todos sus puntos hay estado. O sea, no es que no se le permite, sino que por haber disentido ha creado una fricción personal de irrespeto entre el magistrado y ella. O sea, no es que no se le permita. Ella actúa bien y ella ha actuado según su criterio y lo defiende y lo ha escrito y lo ha manifestado como debe ser. Ella se está quejando por el trato irrespetuoso que ha tenido ese magistrado con su persona en el ejercicio de la carrera, no que ella se le ha coaptado para que ella pueda disentir o no. O sea que en ese punto no nos podemos perder tampoco igual. El Partido Reformista quiere reivindicar que hay un mal de génesis, que fue la reforma 2010, que desnaturalizó el Consejo Nacional de la Magistratura al incrementar de 7 a 8 miembros, dándole un nuevo voto, un voto adicional al Ejecutivo y dándole mayores preeminencias, inclusive voto decisivo al hacer par el órgano, llevarlo a 8 miembros. El voto del presidente en empate se convierte en doble, y eso procuró mayores incidencias del poder de turno en la integración de la Suprema Corte de Justicia. Era mucho mejor la distribución que teníamos hasta el 2010 de 7 miembros, donde solo un miembro representaba el Ejecutivo, donde 4 miembros representaban el Congreso como primer poder y 2 el Poder Judicial. Esa es la integración. Y el hecho también de que se pudiera tener pluralidad en la integración del más numeroso, que es el Poder Legislativo, al establecer que el presidente de cada una de las
Cámara Legislativa y un diputado o de un partido diferente o un senador. Al establecer que la segunda mayoría, también se limitó la posibilidad de usted tener 4 partidos en el Consejo Nacional de la Legislatura. Entonces nosotros queremos reivindicar eso, hicimos duras críticas en el 2010, tratamos de volver a poner el tema en la reforma pasada del 2015 y entendemos que en algún momento, cuando se vuelva a revisar la Constitución, habrá de volverse al diseño original del Consejo de la Magistratura de 7 miembros con un solo voto del Ejecutivo, el presidente y nadie más, no un subalterno como es el caso del Procurador General de la República y que le da mayores incidencias, además votos decisivos en caso de empate. Miren, solamente para ya irnos a la pausa comercial, es importante destacar, hay 2 párrafos interesantes dentro de la carta, porque aunque la diputada Ricardo decía que bueno, que ella ha expresado sus posiciones y que por ello no es un tema de que no tiene libertad, ella dice en la carta, diputada, dice, el que disiente ejerce un derecho y ello no le da derecho a nadie a querer someterlo a una especie de ordalía. Ordalía es una, según busqué, porque desconocía este término de la diputada, de la magistrada Germán, una prueba a la que eran sometidos los acusados en la Edad Media para averiguar su culpabilidad o inocencia, como las de, y cito, duelo, el fuego o el hierro caliente. A eso se refiere la magistrada Germán, es una tortura la que ella dice, a la que está siendo sometida. Y además habla, dice, le dice al magistrado Soto que reproducir prácticas expresivas que castiguen y repriman la libertad de pensamiento individual que poseemos cada uno de los miembros que componen esta magistrada. Mira, al final ella es la que preside la Cámara. Señales, serán señales, Carter. Ella es la que preside. Ha tenido votos disidentes. Eso está claro. Yo termino diciéndote lo que te decía. Ahí hay una situación personal de 2 personas que trascienden por lo que son en un conflicto institucional que no debe seguir. Evidentemente, a quien le asiste con urgencia a asumir ese conflicto es al presidente del Pleno, al presidente Mariano Germán Mejía. Vamos a irnos a la pausa. Yo creo que no es personal, yo creo que es de poder político de un determinado sector que está en la Suprema Corte de Justicia y que quiere ampararse en ese poder para generar procesos de intolerancia con las disidencias. Si fuera político, el conflicto fuera con Moscoso Segarra y con los otros demás jueces que fueron Ministerio Público. Y sobre todo si ya no estuviera siendo ella la presidenta de la Cámara. Lo que pasa es que no podemos generar una propensión a hacer los debates individuales y todo verlo en función del sesgo de una decisión primaria que evidentemente no fue compartida, pero que en el transcurso del tiempo no tiene que ver en función de los demás, sino que es un hecho particular que genera un conflicto que está dado y probado en lo que ella dice entre ella y el magistrado Soto. Sí, pero aparentemente el juez Soto se siente con alguna fuerza, con capacidad de presionar, y se ha dicho que es miembro del comité político de un partido, y quizás ahí está comité político no. Comité central. O del comité central de un partido, y quizás ahí está el error en integrar un organismo de justicia con representantes políticos. Yo pienso que esa es la gran reforma que hay que hacer de nuevo para que no haya ese tipo de fuerza extrajudicial que alguien se considere con mucho poder. De que no ha influenciado en lo absoluto ningún poder político para ella tomar las decisiones que ha tomado según su criterio, eso no ha sido así. Ahora, ya que las relaciones personales entre ellos de respeto y respeto haya trascendido después de ella haber tomado una decisión, ese es el punto. Recuerden que el encausado es encausado por el propio gobierno. Exactamente, por el propio gobierno. El Ministerio Público de la administración presente. Exactamente. Vamos a pausa comercial, amigos. Al regreso cambiamos de tema. Ya venimos.